módulo, manejo de la disfunción miccional neurogénica. Es un gusto para mí poder presentar al doctor Fernando Triana Vázquez, profesor adjunto de este módulo. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la carrera de Medicina. Igual también se formó en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la especialidad de Urología Ginecológica. Y el doctor hizo Neurología y Urodinamia también en el Hospital Universitario por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar por aquí de nuevo. ¿Tienes el apuntador? Soy 100% HU y orgullosamente HU. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que cuando me lo propusieron me resultó un poco controversial, pero a la vez, no sé si me pudieras pasar la presentación, por favor. Controversial, y no les quiero spoilear el final, pero realmente eso de vejiga miogénica y contra neurogénica, pues obviamente vamos a ver qué tan cierto es, ¿no? Entonces, el objetivo de esta plática es tratar de abordar cuáles son las teorías existentes al día de hoy con respecto a cuál es la principal o qué es el principal factor a considerar cuando hay una enfermedad que repercute importantemente sobre el vaciamiento vesical o almacenamiento. No pasa. Es de igual importante manera conocer cada una de las teorías y como todo esto es una constante evolución y cambio, pues obviamente vamos a ver que en esta área también es parte importante. En el momento en el que nosotros conocemos a nuestros pacientes, el hacer una historia detallada es sumamente importante en el caso de la vejiga o la afección neurogénica o miogénica de estos pacientes. En el caso de citar que el paciente debe de conocerse la historia pasada, estamos hablando de una historia en la cual, previo a los cambios que presenta el paciente o cambios que haya presentado a consecuencia de algún tipo de accidente, cirugía, traumatismo o algún tipo de eventualidad que haya modificado importantemente su calidad de vida, pues obviamente vamos a tener importantes repercusiones tanto en el vaciamiento como en el almacenamiento. Es importante saber cuál es el estado actual del paciente en el momento en el que acude a la consulta, desde saber específicamente cuáles son su patrón miccional, cuál es su tipo de vida, cuál es su hábito que él hace al día a día, sus modificaciones importantes en la dieta, sus modificaciones importantes en su función urinaria, sus modificaciones en la conducta sexual, en el dado caso de que exista algún tipo de problema. En el dado caso de que exista una historia de infecciones del tipo del tracto urinario, pues obviamente saber cuáles son los síntomas que se llegan a presentar, cuáles son los síntomas asociados, es decir, no nada más los del tipo urinario, sino también los otros síntomas que pudiera llegar a presentar. Y obviamente los órganos, no sé si le pudieras bajar un poquito, y obviamente los otros datos de los órganos y sistemas que están íntimamente relacionados. Estamos hablando del patrón intestinal, en el caso de las historias ginecológicas, es importantemente saber si hay modificaciones en el patrón o en las características del periodo o de los cambios que se llegaran a presentar a consecuencias de importantes cambios de peso y obviamente los síndromes endocrinológicos, metabólicos importantemente asociados. Es muy importante conocer y saber que esta herramienta que es importantemente valiosa y diagnóstica, que muchas veces nosotros decimos que llega a ser la urodinamia más barata, que es la urodinamia que existe con el papel y la pluma, el papel y el lápiz, con el cual nosotros hacemos un registro detallado, específico, de cuáles son las características de ese volumen miccional, de esa frecuencia con la que el paciente llega a presentar las micciones y también saber si existen síntomas asociados. Es importante saber que nosotros en el momento en el que hagamos algún tipo de estudio urodinámico, no siempre vamos a obtener los resultados apropiados o los esperados. Inclusive los mismos resultados nos pueden pues no salir lo que nosotros estamos buscando, no salir lo que nosotros estamos esperando, y en el caso de que exista algún cambio en
en el diario miccional, pues obviamente nos los va sugiriendo, obviamente nos los puede corroborar en dado caso de que exista alguna sospecha. Preferiblemente se le pide a los pacientes que hagan un registro por 3 días, pues 3 días como mínimo. Hay gente que los prefiere consecutivos, hay gente como yo que los prefiere separados, pero al día de hoy la tendencia está cambiando, que realmente se puede esperar que con un solo día nos aporte información valiosa, pero siempre y cuando la lleve a cabo de una manera correcta y apropiada. Es importante conocer que obviamente la vejiga, que se considera una víscera condicionada socialmente y que se puede modificar socialmente, inclusive podemos decir que es educada socialmente, tiene diferentes fases y tiene diferentes funciones. Tiene una fase de almacenamiento, que esa fase de almacenamiento obviamente tiene el típico y es ejemplo clásico del switch apagado, en el cual se está recibiendo constantemente un estímulo inhibitorio a través de que se va llenando esa vejiga. Generalmente se está transmitiendo esa información a través de los nervios pélvicos y llega esto a una integración cortical, en la cual generalmente se está inhibiendo a los centros de la micción. Estamos hablando de la sustancia gris periacueductal o el centro pontino de la micción. Pero sabemos a través de diferentes estudios de imagen en los cuales revela que hay actividad cortical presente durante la fase de llenado y la fase de vaciamiento. Eso el día de ayer lo revisamos a bastante detalle y generalmente esto nos explica el por qué en cierto tipo de patologías, como lo veremos en las siguientes diapositivas, encontramos que ciertas enfermedades que llegan a afectar los centros corticales o inclusive los accidentes cerebrovasculares que afectan determinada área cortical, pues obviamente se va a manifestar en diferente tipo de síntomas. El ejemplo clásico de estos pacientes, en dado caso de que exista alguna afección cortical, pues estamos hablando de aquellos pacientes que frontalizan o aquellos pacientes en los cuales la desinhibición forma parte de su vida diaria. Tenemos también la fase de vaciamiento, en la cual literalmente ese chip o ese encendedor o ese botón, el que permite la liberación de esos estímulos inhibitorios o los cesa esos estímulos inhibitorios, pues obviamente se va a activar y vamos a generar esa fase de vaciamiento que debe llevarse de manera sincrónica y funcional. Entonces, esto es, a mi parecer, es algo que constantemente, aunque lo domines, lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y lo entiendes diferente en base a los nuevos conocimientos que vas adquiriendo y los vas integrando. Es importante saber que la disfunción específicamente neurogénica o con la teoría neurogénica que explica que la disfunción del tracto urinario con un origen neurológico, que esta es la base para poder nosotros llamarlo disfunción neurogénica, puede existir a diferente nivel. La del apuntador, a ver si se señala. Okay. Lo que nosotros esperamos encontrar en el dado caso de que sea una lesión suprapontina o por arriba del puente, empezamos a encontrar síntomas predominantemente de almacenamiento, en los cuales generalmente este tipo de pacientes no van a tener esa función de inhibición presente o no van a tener generalmente esa manera en la cual el paciente pueda almacenar de manera constante. Generalmente las porciones, digamos, la funcionalidad del esfínter nosotros la vemos preservada o la vemos conservada y esto no va a influir importantemente a la hora de almacenamiento de orina residual o presencia de orina residual. Generalmente el detrusor o el músculo de la vejiga generalmente se va a comportar como un detrusor con una funcionalidad aumentada o con una función aumentada. A diferencia de que si nosotros encontramos lesiones por debajo del puente pero por arriba del sacro, vamos a generalmente encontrar tanto síntomas de almacenamiento o vaciamiento. Estos tipos de pacientes generalmente estamos hablando de que son los típicos pacientes que llegan a tener el trauma medular. Probablemente dentro de su consulta, no sé si sea frecuente que los encuentren, pero al menos en la práctica diaria del urólogo sí los encontramos. Y en una de las siguientes diapositivas voy a hacer hincapié en algo muy importante que considero que debemos de manejar todos aquellos pacientes que llegamos a tener contacto con el paciente neurológico. En este tipo de pacientes, generalmente el volumen urinario residual, es decir, el vaciamiento de esa vejiga se ve comprometido.
Generalmente se empieza a incrementar en donde llega a haber una disfuncionalidad, una falta de función adecuada de esa función de vaciamiento de la vejiga. Generalmente puede presentar una hiperactividad del detrusor o a veces también puede generar algún tipo de disinergia dependiendo del nivel en el que se vea afectado este tipo de pacientes. Y por último tenemos el nivel sacro o el nivel infrasacro. Generalmente este tipo de pacientes son los que menos afectados se ve. Generalmente es una vejiga que funcionalmente o socialmente les permite hacer más actividades siempre y cuando las presiones se mantengan bajas, que permitan una fase de almacenamiento adecuada, que esa inhibición constante del vaciamiento se vea preservada. Este es un ejemplo clásico de aquellos pacientes en los cuales han sido sometidos a algún tipo de cirugía o inclusive la clásica, aunque sea temporal, lesión que llegan a presentar los pacientes cuando son sometidos a algún procedimiento de anestesia o que llegan a estar por periodos breves de retención. Muchas veces esto se nos puede explicar fácilmente. Aquí la situación es saber si la funcionalidad de ese esfínter está presente o no está presente. Si no está presente y si está afectada parcialmente, puede llegar a tener compromiso social. ¿Cómo es esto? Generalmente estos pacientes tienen buena capacidad de almacenamiento, pero a la hora de estar teniendo presiones bajas de ese esfínter, conforme se va llenando, empiezan a presentar las eventualidades o las fugas de estos pacientes y obviamente socialmente no pueden desempeñar muchas actividades. Inclusive se maneja un término de una discapacidad urinaria porque el paciente literalmente tiene que estar anclado o pegado a un baño porque no puede estar haciendo salidas o no puede estar haciendo cambios de posición frecuentes como subir, pararse, incorporarse o inclusive hacer algún tipo de movimiento importante como la propia incorporación del paciente porque va a presentar fugas. Pero llama la atención que la disfunción neurogénica se presenta en todas las edades, pero una de las disfunciones neurogénicas que vemos constantemente, a la que nosotros encontramos a la mayor parte de los pacientes, es la disfunción neurogénica congénita. En el estado de Nuevo León tenemos, pues obviamente, alrededor de 10, o sea, de porcentaje de nacidos vivos, estamos hablando de que alrededor de un 30 y tantos por ciento, 33.6% de 10,000 llegan a tener importantes alteraciones en el tracto, o más bien en disrafismos de la médula espinal, que anteriormente se conocían así, ahora se conocen también como defectos del tubo neural. Generalmente, estos pacientes pueden tener un factor genético o pueden tener un factor nutricional. Ustedes manejan perfectamente esto, que es esa deficiencia de ácido fólico que llegan a tener los pacientes, pero obviamente tiene importante repercusión en la presentación de los defectos del tubo neural con sus diferentes modalidades o presentaciones, que pueden ser desde las espinas bífidas ocultas hasta el mielomeningocele, tal cual. Entonces, encontramos que la mayor parte de estos pacientes van a tener repercusiones que no se dan cuenta durante su vida diaria, que inclusive pueden llegar a la consulta y dentro de la exploración física encontramos aquella depresión en la línea media posterior que obviamente puede corresponder a una falta de fusión de los procesos vertebrales y tratarse de una espina bífida oculta. Los típicos pacientes que llegan a tener un mechón o una hiperpigmentación en determinada zona a nivel lumbar o sacro y obviamente puede tratarse de esto. Pero dentro de las etiologías de la disfunción neurogénica tenemos algunas otras enfermedades que se presentan frecuentemente. Sabemos que las enfermedades neurológicas como esclerosis múltiple, Parkinson o los accidentes cerebrovasculares forman parte importante de la presentación de todas estas enfermedades neurológicas y a la esclerosis múltiple se le asocia que presenta una importante disfunción vesical alrededor del 40 hasta el 90%, dependiendo del tipo o la severidad de esta enfermedad. Enfermedades como el Parkinson llegan a presentar reportes de una disfunción vesical entre el 37 al 72%, y en aquellos pacientes en los cuales llegan a tener un accidente cerebrovascular, en general, tanto isquémico como hemorrágico, tienen una disfunción vesical del 15%. Entonces, tenemos a bien saber que en nuestra comunidad
al día de hoy los accidentes de tráfico son frecuentes y los accidentes de tráfico frecuentes llegan a generar lesiones importantes a nivel de la columna vertebral y esto importantes lesiones de la médula espinal. Se habla de que este tipo de pacientes generalmente a la hora de atenderse en los periodos de shock digamos, iniciales, pueden tener algún episodio de retención, pero esto puede evolucionar y migrar dependiendo de todos los que nos dedicamos a ver neurología. Vemos que esta vejiga, que en un inicio puede presentarse como una vejiga atónica o hipotónica, puede migrar a una vejiga altamente agresiva con presiones del detrusor importantemente elevadas. Entonces, para mí es importante que el día de hoy tengamos el conocimiento de que se presentan cierto tipo de síntomas que pueden ser asociados a una disfunción neurológica, una disfunción neurogénica, como lo es la disreflexia autonómica. Esta disreflexia autonómica es una respuesta que llegan a presentar los pacientes que tienen una afección neurológica específicamente a nivel, digamos, dorsal, lumbar. Principalmente este tipo de pacientes en los cuales estímulos tan sencillos y tan constantes del día a día como el llenado vesical o alteraciones en la motilidad intestinal pueden generar una importante estimulación y liberación de ciertos neurotransmisores o ciertas sustancias con un importante cambio en el tono vascular periférico, desarrollando episodios de hipertensión paroxística de difícil control, que a veces el paciente lo puede manifestar con hipertensión no controlada, bradicardia o inclusive algún tipo de accidente cerebrovascular. Muchas veces estos pacientes que nosotros vemos en la consulta, que generalmente tienen una vejiga que es una vejiga que maneja altas presiones, a raíz de este llenado de esta vejiga se puede hacer un estímulo reflejo de esta liberación de sustancias y por consiguiente puede generar episodios o crisis hipertensivas y algún otro tipo de manifestaciones. ¿Como cuáles? Todas estas. Realmente las manifestaciones autonómicas es una lista amplia de diferentes tipos de zonas de nuestro cuerpo que pueden llegar a presentarse. Se puede presentar desde una bradicardia, alguna ceguera, algún tipo de, algo tan sencillo como una piloerección o inclusive puede llegar a presentarse cambios en la adaptabilidad de la visión. Entonces, es importante que sepamos que todos estos tipos de síntomas que generalmente los podemos pasar por alto o los podemos obviar o omitir, pueden estar hablándonos de un peligro potencial a que en determinadas circunstancias el paciente desarrolle algún accidente cerebrovascular y que lo podamos prevenir en el momento en el que hagamos una investigación adecuada de nuestros pacientes. Como otro dato importante, al menos en los pacientes neurogénicos, es importante considerar que las bacteriurias asintomáticas van a ser parte del día a día. Todos aquellos pacientes en los que nosotros vamos a estar manipulando constantemente la vía urinaria a través de los catéteres, en aquellos pacientes en los que no aceptan el catéter y que deciden estar con esas ondas a dependencia, pues vamos a encontrar frecuentemente las bacteriurias asintomáticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer si encontramos una bacteriuria asintomática en esos pacientes? Pues obviamente la recomendación de nosotros es no tratarla a menos de que tenga algún peligro potencial o que obviamente sea un riesgo para este paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a tratar todas esas bacteriurias asintomáticas, lo que vamos a ver es que se van a desarrollar cepas más resistentes y que van a ser muy difícil controlarlas en episodios futuros. Entonces, la profilaxis con antibiótico a estos pacientes no es algo que nosotros estemos recomendando o no es algo que las guías actualmente estén recomendando porque favorecen el desarrollo de las resistencias bacterianas. Entonces, es importante manejar adecuadamente tanto vaciamiento vesical como tanto vaciamiento intestinal. Todos estamos relacionados o todos los órganos al final de cuentas están íntimamente relacionados y esto puede ser un estímulo constante para el desarrollo de liberación de ciertas sustancias que van a cambiar nuestro patrón. Algo que a mí me tocó ver en algunas de las presentaciones de la ALAP fue algo que a mí como urólogo me cambió mi perspectiva, me cambió mi punto de vista. Recordemos que los pacientes que llegan a tener alguna lesión medular también tienen vida sexual. Tienen total derecho de tener vida sexual y pueden embarazarse. Entonces debemos de considerar
qué nivel medular tiene de afección esa paciente, porque muchas veces una de las principales limitantes a que esas pacientes conserven su vida sexual va a ser la incontinencia urinaria. Estos pacientes llegan a tener presiones elevadas del detrusor o incompetencia de esa unidad esfinteriana. Entonces es importante considerar que estos pacientes debemos de cuidar la continencia, si es posible preservarla, y a la vez debemos de fomentar que estos pacientes conserven su vida sexual, porque esto es parte importante de su vida. Es importante saber que si los pacientes tienen niveles preservados de T11 a L2, pueden tener una vasocongestión que puede ser con una influencia altamente psicógena y que pueden desarrollar su vida sexual perfectamente bien. Tanto la lubricación y el orgasmo se pueden encontrar presentes siempre y cuando tengan conservado el arco reflejo entre S2 a S4 o S5. Entonces, ¿qué explica la teoría neurogénica? La teoría neurogénica explica que la disfunción principal debe de existir a nivel del sistema nervioso, tal cual. ¿Qué nivel? Los todos anteriormente citados, ¿sí? Pero también existe otra teoría que nos puede explicar la disfunción de esa vejiga. Y esa teoría miogénica lo que nos dice es que existe una falla contráctil que ya puede ser originada desde algo estructural o funcional. La teoría miogénica originalmente aceptaba que no existía un fallo en la estimulación muscular o en el sistema nervioso, que simple y sencillamente el detrusor estaba afectado. Con el paso del tiempo y como constantemente todos los conceptos han estado evolucionando, se encuentra que no es así y que realmente esto tiene diferentes interacciones tanto con el urotelio como el suburotelio. Entonces, en la teoría miogénica se explica la falla a través de la falta de coordinación o de activación del sistema colinérgico, en el cual la liberación de ciertos neurotransmisores, específicamente el ATP, y la liberación del calcio, molécula indispensable para la contracción y la relajación de ese retículo sarcoplásmico, pues obviamente no va a estar funcionando al 100. Entonces, la teoría miogénica explica que el mecanismo, o más bien, que en la vejiga existen diferentes zonas que se pueden activar de manera independiente o pueden generar diferentes focos de activación y propagación de una onda de contracción. En la plática del día de ayer se mencionó como parte de la explicación de la disfunción la teoría miogénica. El foco principal de activación de estos como marcapasos o micromarcapasos que se encuentran distribuidos en diferentes partes de la vejiga no es claro, y en un inicio se contemplaba que simplemente era una extensión a lo horizontal y hacia lo vertical. Y al día de hoy, pues esto pues, queda totalmente en desuso, pues realmente la contracción pasa a ser de manera diferente, o sea, y anteriormente no consideraban que el urotelio formara parte importante, el urotelio y suburotelio formaran parte importante del origen o activación de estos micrositios o lugares donde se llegara a estar formando esa onda de contracción, y actualmente ha cambiado esto. Ha cambiado esto porque realmente la interacción que llegan a tener tanto el suburotelio con las células musculares puede generar cierto tipo de neurotransmisores que activan la contracción de estas células. El mecanismo es demasiado complejo como para poder entender que una sola sustancia genera una determinada respuesta fisiológica. Obviamente, la interacción y la adaptabilidad que lleguen a tener las diferentes terminaciones o inclusive las diferentes neurotransmisores a generar una nueva contracción o una propagación de la contracción es compleja. Se dice que generalmente la vejiga está adaptada o es intuitiva para estar generando una fase de almacenamiento, pero estos cambios que llegan a generar las células musculares pueden favorecer a la propagación de una activación de las células y extender esta contracción que facilite el vaciamiento. A final de cuentas, ¿cuál es el problema? Que es que normalmente las células de la vejiga están enfocadas o contenidas a generar una inhibición constante o una actividad que permite el adecuado almacenamiento.
Cuando empieza a postularse la teoría de que se empiezan a activar diferentes zonas de activación, esta propagación de ondas, ya sea en sentido horizontal o vertical, puede favorecer a que la fase de almacenamiento no se lleve a cabo y que inclusive a diferentes volúmenes se pueda estar generando un vaciamiento vesical o una incompetencia de la fase de almacenamiento. Entonces, la interacción que lleguen a tener tanto el músculo detrusor, las células intersticiales o inclusive la inervación de la intramural, pues obviamente puede tener el potencial de iniciar, coordinar y modular una fase de vaciamiento. Entonces, realmente la teoría miogénica explica la fase de vaciamiento o la disfunción de ese músculo nos puede explicar que se presentan tantas patologías a nivel de la vejiga. La teoría neurogénica realmente nos explica o nos deja satisfechos de por qué se están presentando diversos tipos de patologías. El urotelio realmente explica al 100 que la disfunción de este puede llegar a tener la explicación o la aparición de síntomas de almacenamiento o vaciamiento. Definitivamente no. La interacción que llegan a tener tanto urotelio, el sistema nervioso y el sistema muscular, pues es altamente relacionada, o digamos, la compenetración o la adaptabilidad que lleguen a tener estos tres sistemas que actúan en sinergia, pues obviamente nos explica que la buena funcionalidad de estos o la buena relación de estos nos da una adecuada fase de almacenamiento y vaciamiento. No podemos considerar por separado la teoría miogénica y la teoría neurogénica y ahora la teoría de la teoría metabólica, que pueden cambiar importantemente diferentes áreas de la corteza cerebral o inclusive cambiar importantemente la dinámica de ese detrusor por los periodos de hipoxia y de reperfusión, que obviamente explican diferente tipo de cosas. Este diferente tipo de cosas es que en factores como edad, disfunción endotelial, hipertensión, diabetes, obstrucción crónica de esa vejiga, nos van a dañar crónicamente esta vejiga. Generalmente van a estar favoreciendo a periodos de isquemia con los cuales el cuerpo trata de reperfundir y generar una funcionalidad o un rescate de ese músculo detrusor, pero obviamente todo este tipo de comorbilidades o de situaciones en las que el paciente las está presentando, va a aparecer de diferentes maneras. El ejemplo clásico de estos pacientes en los cuales existe una disfunción neurogénica y en una disfunción miogénica es el ejemplo clásico de los pacientes diabéticos. En esos pacientes diabéticos en el que la integridad de ese sistema nervioso o de esos nervios pélvicos esté preservada, pero con la evolución normal de la diabetes, en las cuales empecemos a presentar datos de neuropatía constantes, se ha dado algún modelo o alguna explicación tan sencilla como presentar los cortocircuitos. Esos cortocircuitos que en un inicio son funcionales en el día a día, pero terminan generando un incendio o una falta de funcionalidad de ese detrusor. Ese detrusor que en un inicio está generando una sobreactividad para tratar de compensar. En un inicio está generando una sobreactividad para tratar de controlar o inhibir esos estímulos aferentes constantes, termina por cansarse, termina por funcionar de manera menor hasta caer en una ausencia total de contracciones y en periodos de retención. Entonces, el ejemplo clásico son esos pacientes diabéticos, en los cuales podemos combinar tanto la disfunción neurogénica como la disfunción miogénica a causa de todas estas teorías anteriormente citadas. Para entender todo es necesario olvidar todo. Esto resulta muy simple, pero a la vez muy complejo. Realmente los conceptos en la medicina y los conceptos en el día a día están cambiando. Lo que era antes o lo que era ayer no lo es al día de hoy, y lo que es al día de hoy probablemente no sea el día de mañana. ¿A qué me refiero con esto? No quiero que olvidemos los conceptos y las ganancias que hemos tenido a través de la gente que ha desarrollado todas estas teorías, pero las tenemos que ir sumando y construyendo nuevos conocimientos a través de cada uno de los conocimientos que se generan día a día. Muchísimas gracias.
Para mí es un placer presentar al doctor Erwin. La verdad, puedo presumirlo como amigo. Realmente el doctor Erwin es un ícono a nivel mundial, es un ícono porque su palabra realmente tiene un peso, y el doctor Erwin es profesor titular de la Universidad de Chicago. Actualmente se encarga de favorecer y consultar y cuidar el área de la salud pélvica, la incontinencia urinaria y algún otro tipo de atenciones, tanto para pacientes femeninos, masculinos y transgéneros. Él es experto en las cirugías de afirmación de género, y actualmente el doctor nos acompaña por aquí. Realmente el verlo es un motivo de alegría y es un motivo de gusto, porque nos viene y siempre nos aporta nuevos conocimientos. ¿Ok? Muchísimas gracias. Pásale. Gracias, no icono, iconoclasta más. Entonces vamos a hablar del manejo de la disfunción miccional neurogénica. Falta la charla de Adrián, del doctor Gutiérrez, y yo integré un poquito lo que es los conceptos básicos de vejiga neurogénica. Empezando con el término de vejiga neurogénica. Yo creo que es el término mejor, no es vejiga neurogénica, ma disfuncional miccional neurogénicos. Porque en todos estos pacientes puede tener problemas la vejiga, el cuello de la vejiga, la uretra, y lo que pasa en los músculos que están alrededor de estos órganos. Entonces necesitamos ver este cuadro como un poquito más amplio, no enfocado solamente a la vejiga. ¿Qué es importante ver cuando se trata un paciente con estos problemas? Lo más importante es la preservación de la alta vía urinaria, los riñones y qué pasa con eso. Vamos a evaluar la fase de llenamiento de la vejiga, que necesita que estar a baja presión para proteger los riñones. Vamos a ver cómo puede vaciar este paciente. Se puede vaciar a través de su uretra, se necesita sonda, se necesita técnica para vaciar, y ver cuáles son las manifestaciones típicas de la disfunción neurógena del vaciamiento en condiciones neurógenas particulares. El goal de todo eso es tener un sistema bajo, entonces vejiga y esfínter, a baja presión, decompensado, y preservar la decompensación de la alta vía. Los síntomas son parecidos. En neurología tenemos 4 síntomas y lo movemos en las distintas maladías, ¿no? Entonces las frecuencias, las ganas, la incontinencia con urgencia, incontinencia sin ganas. Eso todo puede tener consecuencias con el dolor, infecciones recurrentes, pielonefritis, hidronefrosis y daño del riñón. La urodinamia nos ayuda a identificar estos riesgos, pacientes que tienen esos riesgos, y prevenir el daño al riñón. Con la urodinamia necesitamos que ver si un paciente tiene una disfunción de la vejiga asociado a una disfunción del outlet, no sé cómo se dice en español, del vaciamiento, sí, de lo que pasa a nivel de los músculos, de los esfínter intrínseco, extrínseco y de los músculos del piso pélvico. Lo que puede pasar en los cuadros clínicos que podemos ver a nivel de la vejiga son como la hiperactividad detrusorial, una compliance reducida de estos pacientes, y esto puede ser acompañado a una disinergia de los esfínter extrínseco o intrínseco con el detrusor, que puede afectar la fase de llenamiento y la fase de vaciamiento. El goal del tratamiento de esta vejiga neurógena, llamémoslo así,
tener un sistema a baja presión y hacer un controllo per aliviare los síntomas. Il tipico sintomo in questo paziente sono nella fase di vasamento e di llenamiento, perdón, es la incontinencia. Y lo que se distingue en el tratamiento del paciente neurógeno y no neurógeno es que en los pacientes neurógenos por el daño neuronal, el examen urodinámico es muy importante porque hay muchas veces donde hacemos el tratamiento basándonos a los cuadros de la urodinamia. Esto es lo que se puede ver en estos pacientes y hay un poquito de todo, pero lo más riesgo más alto tiene el paciente con daño alto del midollo, a nivel de la espina torácica cervical, porque eso tiene una tasa de disinergia del esfínter externo y detrusor más alta que en otros pacientes. Estos son pacientes que necesitamos identificarlo muy temprano después del trauma medular para prevenir y conservar la función del riñón. Pero también hay otra situación, otros cuadros clínicos, como por ejemplo mucho más frecuente que no el trauma medular, como el Parkinson, por ejemplo, la típica manifestación a nivel de la vejiga de estos pacientes es una hiperactividad del detrusor. Y cuando si tú tienes un paciente, por ejemplo, masculino, como ya habíamos hablado en la otra sección, paciente con Parkinson, masculino, que tiene una hiperactividad detrusorial y tiene un residual con una próstata engrosada, es un cuadro muy difícil de ver qué necesitamos tratar, qué necesitamos tratar antes y cómo hacer el counseling de este tipo de paciente. Porque el paciente con Parkinson puede tener una disinergia. La disinergia es la parte más difícil y más complicada de identificar y de tratar. Otra condición muy similar al Parkinson, que pero es más grave, tiene consecuencias a nivel del aparato urinario, es la atrofia multisistémica, porque en esto sí el paciente tiene una areflexia del detrusor. Este paciente que, por ejemplo, el mismo que tú puedes etiquetarlo como parkinsoniano, que tiene un problema de vaciamiento, tú le quitas la próstata, es un paciente que va a tener un desastre después, por la consecuencia de la cirugía y de la anestesia sobre la atrofia multisistémica. Esos son pacientes que necesitamos tener más lejanos del quirófano posible, porque puede tener pseudodigenergia, bradiquinesia y el problema de la compliance de la vejiga. Diabetes hace un poquito de todo. La cistopatía diabética no es tan común, pero estos son pacientes que tienen problemas de vaciamiento, tiene capacidad de la vejiga alta, no tiene una reducción de la sensibilidad de la vejiga, esta vejiga no se contrae como debería, entonces tiene residual alta y el problema miógeno, como ya hablamos escuchado ahora, puede explicar muy bien esto que está pasando. Entonces, ¿qué hacer en estos pacientes? La urodinamia no es un tratamiento, es un acto de diagnóstico que necesitamos usar como eso. Entonces, la urodinamia no va a ser el diagnóstico. Y tengo ejemplo de esto. La urodinamia nosotros necesitamos ponernos preguntas y dudas cuando ves el paciente y con preguntas muy claras de qué nos estamos esperando en el examen urodinamio. Entonces, hacer un design de su estudio que está hecho por el paciente con su problema específico. Hacer algo customized, algo hecho para este paciente. Necesitamos que en la fase de llenamiento preguntarnos, ¿este paciente va a tener una vejiga hiperactiva? ¿Qué es la compliance de ese paciente? ¿Cuál es la sensibilidad de estas vejigas? Esas son todas etapas típicas de que se hace cuando se hace un estudio urodinamio. ¿Tiene un paciente incontinencia o se tiene un reflujo vesículo-ureteral?
Muchas veces en el paciente neurógeno se combina el examen urodinámico con la videourodinamia para tener todas estas informaciones juntas. En la fase de vaciamiento es muy importante saber cómo podemos mejorar el vaciamiento de este paciente. Puede hacerlo en modo voluntario, puede generar un reflexo miccional suficiente para vaciar la vejiga. Está coordinado los dos esfínter, está coordinado la contracción o el relajamiento de los esfínter con la contracción del detrusor. ¿Y cuál son la presión de vaciamiento? Esas son todas preguntas que nosotros nos ponemos y podemos arreglarnos haciendo el examen para ver cómo es posible tratar y preservar la función del aparato urinario de este paciente. Por ejemplo, esto es un cuadro urodinámico típico. La parte de abajo es el detrusor. Entonces, esto es una hiperactividad del detrusor. Pero, ¿cuál es el origen de esto? ¿Quién puede decir? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Es neurógena, no es neurógena, miogénica? ¿Algún tiene una idea de...? La respuesta es que no es posible tener una respuesta basándonos solamente al examen urodinámico. Esto no es un examen mágico que va a darnos como ChatGPT la respuesta. Este paciente tiene eso, necesita otro y cobra tanto por eso, ¿no? Porque sin anamnéstico es imposible hacer un diagnóstico correcto. Sin anamnéstico y sin examen objetivo no es posible ver qué está pasando, por qué el paciente tiene este cuadro y cómo es posible arreglarlo. Y cuando se hace el examen urodinámico, se empieza al empiezo de la manifestación clínica urinaria para tener una baseline, una línea base de ver de dónde empieza este paciente. Por ejemplo, después del shock medular, en la spinal cord units, o antes que típicamente, por ejemplo, en los pacientes con esclerosis múltiple, nosotros somos los primeros que hacen la hipótesis diagnóstica basándonos al cuadro clínico urodinámico de algo está pasando con los nervios, con el medolo de estos pacientes y nosotros mandamos al paciente al neurólogo que después puede hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, por ejemplo. 25% de pacientes con esclerosis múltiple empieza meses o años antes del primer episodio con un síntoma del aparato urinario. Y esto es importante recordarnos, porque no es solo tiene paciente con este problema, tómate el anticolinérgico y nos vemos en un año, porque esto es una falta diagnóstica, es de nuestra responsabilidad de hacer un diagnóstico correcto. Entonces, ¿qué es importante? También en esto, estudiar la compliance de la vejiga, ver y detectar la presión alta de vaciamiento cuando tiene una contracción hiperactiva del detrusor, que es la fuga de escape detrusorial de este paciente, detrusor leak point pressure. Y en la fase de vaciamiento también ver si tiene una disinergia del esfínter externo, esfínter interno con el detrusor y si tiene cuál es la contractilidad de estos detrusores. Este paciente, por ejemplo, tiene bajo resistencia, una baja presión abdominal de escape y detrusorial de escape. Y esto es lo que se ve en la videourodinamia. Estos son un paciente que tiene un aparato urinario bastante compensado. Necesita que probablemente algo para ayudar, para vaciar, pero no es un cuadro a riesgo, no tiene riesgo de mejorar su función del riñón. Esto es un cuadro totalmente distinto. Como se ve acá, una compliance muy baja, una hiperactividad del detrusor generando presiones muy altas. Y la videourodinamia en esto es totalmente distinta. Esto es un riesgo altísimo para poner a este paciente en diálisis si no se hace algo. Y esto es importante conocer y discutir con los pacientes. Esto es un caso, voy a presentar dos casos clásicos para ver cómo es posible integrar en la
plática cotidiana también de urólogos o uroginecólogos que no hacen neurología cada día. Esta es una paciente que tiene frecuencias, ganas, una incontinencia da urgencia severa, tiene un vaciamiento al diario miccional cada media hora, 1 hora y media al máximo, con un volumen de vaciamiento bajo, porque tiene tan gana y tan frecuencia, con 75-200 mililitros, e episodio quotidiano de incontinencia da urgencia. Está seguida dal neurólogo porque tenía una epilepsia, seizures, algo así, pero está ya bien controlado. Hace 12 años, esto es un neurólogo que hace solo epilepsia, entonces no se da cuenta de que está pasando de la otra parte del aparato neuronal. Hice una resonancia del cerebro que estaba perfecto, negativa, y tenía un poquito de weakness, ¿cómo se dice weakness? Debilidad de las piernas. Pero dice, probablemente tiene una hernia del disco a nivel lumbar y esto es la causa de todo ese problema. Esto es su urodinamia. Se vede, es bastante eclatante en este caso la hiperactividad detrusorial y todo lo que está pasando también en el vaciamiento y lo que está pasando con los esfínteres externos en la fase de vaciamiento. Es una paciente que tiene un poquito algo más que no un cuadro típico de hiperactividad detrusorial. Es una paciente que no está suficiente dar l'anticolinérgico o el beta-3 agonista para resolver este problema. A la paciente, después se hizo esto es lo que se ve en la uretra. Empezó muchísimo anticolinérgico porque nosotros fuimos el primero que la vimos. Entrenamiento del piso pélvico para ver si puede mejorar, pero el cuadro no estaba mejorando. Ahora la incontinencia de urgencia está mejorando, se toma anticolinérgico a alto dosaje sin mejoramiento de los síntomas. Y tiene ahora un residual de 200 mililitros. También la condición neurógena cambió de esta paciente. Ahora tiene una más debilidad de las piernas, tiene un poquito de fatiga, tiene dolor y dificultad ahora al vaciamiento, que antes no la tenía. Es una paciente que necesita, repitiendo la urodinamia, se ve que el anticolinérgico sí está trabajando, pero solo parcialmente, porque se ve en la parte terminal, empieza el vaciamiento cuando sobre una contracción neurógena del detrusor. Esto es un cuadro de vejiga neurógena, como decimos empezando. Y esto es lo que se ve típicamente en la videourodinamia. Tiene hiperactividad, se ve el contorno de la vejiga, es completamente irregular, tiene una trabeculación de la vejiga secundaria a la hiperactividad y tiene un esfínter en la fase de vaciamiento cerrado. Es una paciente donde tiene algo más que no una hiperactividad detrusorial que se puede tratar simplemente con el anticolinérgico. Empezamos entonces con mejorar el vaciamiento con el cateterismo limpio intermitente, aumentando la dosis de anticolinérgico y repitiendo la urodinamia después de 6 meses. Y tiene síntoma progresiva de hiperactividad detrusorial refractaria ahora de eso. La paciente repetía una resonancia y se ve que tenía un problema de demyelinación, es un caso de esclerosis múltipla con diagnóstico muy tardío de eso. Esta otra paciente más joven que se presenta con un cuadro de enuresis nocturna.
primer episodio a la edad de 5 años, entonces es una enuresis secundaria porque ya aprendí cómo controlar el esfínter y después empezó una vez más con el escape. Está bañándose cada día, cada noche en una semana y está refractaria a la desmopresina y la imipramina. No tiene otro problema de historia ginecológica o clínica, residual mínimo, y esto es el examen urodinamio. Ver algo así en una paciente de 18 años es también una alarma, algo está pasando donde no estamos entendiendo bien qué está pasando con esta paciente. Y también se ve cómo hace en la parte donde tiene la hiperactividad detrusorial, empieza la contracción de los músculos del piso pélvico para reducir el reflejo miccional, que pero no trabaja porque genera presión muy altas. Y también en la fase de vaciamiento está vaciando en modo muy discoordinado, donde tiene una disinergia del esfínter externo con el detrusor, generando presiones de 100 y pico centímetros de agua. Es una paciente, esto como se ve, se confirma al examen video urodinamio, el esfínter está cerrado, la vejiga está bastante mal funcionante, con hiperactividad, presión muy alta. Y esta paciente que necesita hacer un estudio de la columna, esta paciente que está enviada del urólogo al radiólogo para hacer el diagnóstico y como se ve tiene un lipoma y un tether cord que después se fue al neurocirujano. Ahora, después de 18 años es difícil pensar que esto va a arreglar y resolver completamente el problema, pero sabiendo que es el problema, que es el target en la vejiga, es posible arreglar esta parte con una paciente que ahora tiene un control bien hecho con el anticolinérgico y está vaciando con el cateterismo limpio intermitente y no cambió. Hace 10 años ya está feliz, está manejando en modo satisfecho este manejo. Esto es el cuadro urodinamico muy distinto de lo que vimos antes. La vejiga, la compliance está mejor, la vejiga no tiene hipercontinuidad detrusorial, pero esta paciente necesita vaciar con sondas. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer un estudio urodinamio? Por ejemplo, en el trauma medular, se hace después del shock medular y después se está controlado cada 1 o 2 años. Y es importante también hacer una medida del residual, por ver si el paciente necesita ¿qué está pasando con el esfínter? ¿Necesita una esfínterotomía o algo de eso? Y esto ya lo sabemos para preservar el riñón y para mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Eso es un paciente, por ejemplo, que vino después de años que tenía incontinencia, manejándola con una sonda externa, con un condom catheter, y que nunca fue estudiado. Esto es un paciente que ya tiene una vejiga completamente defuncionalizada, que tiene un riesgo no solo de perder la función de la vejiga, pero también el riesgo de diálisis en estos casos. Y es importante recordarnos que es posible y necesario hacer una estratificación de los riesgos de los pacientes con vejiga neurógena, del bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo, porque el manejo de estos pacientes es distinto. Al empiezo se hace una historia completa, un urinálisis, un urocultivo, el examen físico. En el bajo riesgo no es necesario hacer el examen urodinamio a todos los pacientes cada vez que lo vemos. En el alto riesgo es necesario sí hacerlo para ver si la terapia que estamos haciendo está trabajando y si estamos preservando la función de la riñón de este paciente. Y hacer la surveillance de eso
verlos una vez al año, hacer la urodinamia y cada 6 meses un examen para imagen de la vejiga, de residual y de los riñones. Y creo que con esto podemos cerrar. Si tienes preguntas o vamos a hablar juntos, gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ervin. Realmente son temas bastante difíciles y bastante complejos, que realmente a veces conocer tanta información puede llegar a marear un poco. A veces resulta ser como el internet, ¿verdad? Que tanta información no sabes ni cómo procesarla. Pero muchísimas gracias por aclarar lo difícil. Muy bien, quisiera saber si existe alguna pregunta por el auditorio para poderla realizar. ¿Quedó muy claro? Muy bien. A mí me gustaría, doctor, que nos compartiera cuáles son los factores más importantes a considerar o a vigilar por parte del urólogo, uroginecólogo, neurourólogo, en todo paciente neurogénico, porque creo que muchas veces llega ese paciente que es literalmente multitratado o que no le satisface el que lo atendió un urólogo, otro urólogo, y llega con nosotros, y cómo lo debo de estudiar de base y cómo lo voy a seguir a este paciente. Sí, ya como lo expliqué antes, si tú eres el primero que hace el diagnóstico de estos pacientes, necesitas hacer todo para tener una idea clara de qué está pasando en estos casos. Entonces, un anamnéstico muy bien hecho. Mejor si esto no es el último paciente del viernes a las 5 de la tarde, porque es un paciente que necesita tiempo, eso son consultas de 1 hora mínimo para leer todo lo que está pasando, qué pasó con él o ella y qué necesitamos que hacer. Tener una idea de base con por ejemplo, el paciente que llega en mi consultorio, después de la historia, el examen objetivo, hace un residual, un urocultivo del paciente, hace un ultrasonido del riñón para ver si tiene hidronefrosis. Si esto todo es negativo y el paciente no tiene problemas, es un paciente por ejemplo, que está bien seguido, que es un bajo riesgo, yo no hago rutinariamente el examen urodinamio. Si es un paciente que está ya en el consultorio y ya empieza a mejorar la función del riñón, examen de la sangre también para ver la función del riñón en la base. Que tiene estos problemas, que está mojándose mucho. Para mí, incontinencia en un paciente neurógeno es presiones detrusorial altas, hace que no probo el contrario. Entonces, lo interpreto siempre como eso. Eso es paciente que necesita el urodinamio. Cuando llega un paciente, por ejemplo, en el follow-up, yo hago todo estos trámites residentes y fellow, ¿no? Me dice, no, está bien, solo tiene un poquito de incontinencia, pero no es leve. Un paciente neurógeno que tiene incontinencia con anticolinérgico o que se sonda y tiene incontinencia antes que puede sondarse, es también el mismo red flag que necesita verse qué está pasando con el detrusor. Para mí, siempre, incontinencia, escape en un paciente neurógeno es alto riesgo y necesita que tratarlo mejor. Tengo un nivel bajo de pasar de anticolinérgico a otro anticolinérgico o directamente a la toxina botulínica en la vejiga en estos pacientes. Doctor, ¿cuál sería el papel del uroginecólogo en el tratamiento de la paciente o en el seguimiento de la paciente con vejiga neurogénica? Hablando todo el esquema que pueda haber. Sí, yo creo que el uroginecólogo debe necesitar ser como el primero soldier, ¿cómo se dice? El soldado primero que está vigilando a estos pacientes. Porque hay muchos pacientes que tienen
por ejemplo, con el envejecimiento vas a tener pacientes con diabetes, con Parkinson y eso, y tú puedes hacer un nivel de sospecho muy alto para enviar al paciente a un especialista de neurourología, por ejemplo, que se dedica a esto campo en modo cotidiano, que puede ver y tiene todo el armamentario que necesita. Ya escuchamos en la charla de antes que hay muy pocas veces, también el uroginecólogo utiliza la uroflujometría residual en los pacientes rutinariamente, ¿no? Esos son pacientes que necesitan, esto es como, buenos días, puede vaciar acá, en nuestra práctica, ¿no? Entonces, vemos el manejo es distinto. Es mejor enderezar a estos pacientes en centros que maneja esto a nivel cotidiano. Entonces, responder a tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias por su atención y su tiempo en un horario tan difícil y agradecemos su presencia. Okay.